Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera, de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla, 469-628-9291, o el sitio web que ven en pantalla, www.dtuniversity.org. Vamos a estar estudiando el día de hoy la teología de la soberanía de Dios. Vamos a irnos página por página en nuestros libros hasta donde logremos llegar el día de hoy. Vamos a cubrir lo más posible. Tienen ustedes su libro de texto ahí enfrente de ustedes. Por favor, abran sus libros a página 2, donde empezamos la introducción. El autor de este libro nos empieza a desafiar unas preguntas muy válidas, unas preguntas que el ser humano se hace, unas preguntas que han estado dentro de nuestro interrogatorio bíblico a todas nuestras vidas. Y es: ¿quién está en control de todo lo que pasa en el mundo? ¿Es Dios o Satanás? Obvio, tú vas a decir que Dios porque tienes una fe fortalecida, porque eres creyente, porque sabes que Dios está a control de todas las cosas. Pero es una pregunta muy válida, una pregunta que se la va a hacer todo ser humano. ¿Quién está en control? Algunas personas llegarían a pensar que el mundo funciona como una máquina obedeciendo las leyes de la naturaleza, que el mundo simplemente es un ciclo, o ciclos hidrológicos, o el ciclo animal, o ciclo de presa y cazador, y que sí, simplemente una máquina que funciona en este planeta siguiendo las leyes de la naturaleza. Algunas personas llegarían a pensar eso. Otros considerarían que el hombre puede controlar su propio destino, que el hombre es el que sigue algo que nosotros conocemos como el libre albedrío, que el ser humano es quien, por ejemplo, si te portas bien, vas a vivir los resultados de haberte portado bien y las bendiciones de parte de Dios. Que si te portas mal, entonces vives las secuelas y las consecuencias de portarte mal. En ese caso, entonces diríamos que el ser humano entonces está a control de su propio destino. Entonces pareciese como que a veces está Dios a control, pareciese como que a veces está la naturaleza a control, pareciese como que a veces está el ser humano a control de las cosas, nuestro propio libre albedrío, pero a veces parece como que es Dios quien está a control. Precisamente ese es el tema que aborda la soberanía de Dios. Te doy una diferencia rápidamente para que lo conozcamos. Estudiamos un curso hace un semestre, un año escolar más o menos, que era la providencia de Dios. El curso de la providencia de Dios, ustedes recuerdan esa materia. La providencia de Dios encubre, Dios está involucrado en absolutamente todo lo que nos sucede. Pero eso es muy diferente a que Dios está en control de todo, que Dios tiene poder de todo. La providencia de Dios nos enseña que Dios es activo en todo, pasivo en nada. Que Dios es quien realmente magistra toda circunstancia, que Dios es quien realmente está iniciando toda circunstancia que nos pudiera suceder, porque Él tiene un plan que lograr a través de las cosas que nos llegaran a suceder. Esa es la providencia de Dios. La soberanía de Dios, en diferencia a la providencia, la soberanía nos enseña que Dios está a control de absolutamente todo, que Dios tiene poder sobre todo lo que nos pudiera suceder alrededor. Ahora, tenemos una batalla constante en nuestras vidas cotidianas como creyente, en el hecho de que nosotros tenemos el bien y el mal a nuestro alrededor. Pareciera como que Satanás estuviera en control por tanta maldad. Vemos que el mundo va de mal en peor. Y luego todavía se dice abiertamente, sin base bíblica, dicen muchos de una manera muy vaga, que Satanás es el que reina este mundo, que Satanás es el que está controlando todo el cosmos, Entonces, dándole todo tipo de crédito a Satanás. Encima de eso vivimos un mundo donde no solamente se viven rumores de guerra, sino ya se están viviendo las guerras, ¿verdad? Esta semana pasada CNN acaba de anunciar, estaba platicando con el grupo anoche de esto, CNN acaba de anunciar que así como Rusia se le dejó ir a Ucrania, el grande se le dejó ir al chiquito, a China también se le acaba de antojar irse en contra de Taiwán. ¿Por qué? Porque tiene pipas de petróleo que corren por ahí. Es el mismo chisme que Rusia se trae contra Ucrania. China ahora quiere irse en contra de Taiwán porque se aprovechó. Dice, bueno, pues si Rusia está saliéndose con la suya, pues yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces ya no solamente estamos viviendo rumores de guerras, estamos viviendo las guerras. Estados Unidos acaba de declarar la guerra contra Siria. Los están bombardeando. ¿Sí? Entonces tenemos guerras a nuestro alrededor, oímos de guerras, oímos de revoluciones, tenemos todo tipo de corrupción política, tenemos corrupción religiosa, la iglesia está sufriendo su peor etapa de la apostasía.
Estamos viviendo una sociedad donde hay aberraciones sexuales, donde hay criminalidad. A mí me asombró esta semana pasada que estuvimos a mi esposa y yo con el pediatra, con el pediatra de los niños. Tengo una niña de 3 años y un niño de 5 años, y el pediatra nos estaba dando instrucciones sobre la nueva etapa en la escuela donde los niños están por entrar. Los niños ya están en la escuela, pero me asombraba que el pediatra nos estaba diciendo: es tiempo de empezar a platicar con ellos sobre quién puede tocar sus partes sexuales, sus partes privadas, y quién no las puede tocar. Es tiempo de platicar con ellos que los maestros no pueden meterle mano allí. Es tiempo de platicar con ellos y tener un código secreto, que ese código que solo van a conocer entre los padres y el niño, de quién lo puede recoger de la escuela, de cómo es una violación si en caso que llegaran a ser tocados inapropiadamente o llegaran a ser violados, para decirlo directamente, cómo sucedería. Entonces, mientras estaba hablando de todas estas cosas, de sus partes privadas, de cómo es una violación, cuando estaba hablando de todas estas cosas, de cómo va a ser pipí, de cómo va a ser esto, cómo va a ser aquello, yo estaba asombrado. Tiene 3 años. ¿En qué tipo de mundo vivimos? Si pueden estar mis hijos sufriendo este tipo de aberraciones sexuales. Tenemos criminalidad, ¿sí? Entonces pareciese en nuestro mundo como que o Satanás está a control de las cosas, o como el cristianismo está viviendo un fracaso, ¿verdad? Precisamente esto es lo que se aborda y se estudia en un tema de la soberanía de Dios, donde pareciese que Satanás es el que está a control de las cosas, precisamente por el mundo. Encima de eso le agregas a la fórmula que tú tienes una batalla constante con tu propia carnalidad. Le agregas encima de eso que tienes una batalla donde no sabes si eres salvo. Satanás te hace dudar. Satanás viene y te trata de meter cizaña para que tú dudes de tu propia salvación. Vienes y vives una vida donde hay constantes pruebas, constantes tentaciones para poder ver bajo cuál tentación tú vas a caer. Satanás y sus demonios funcionan bajo un largo periodo de observación. Así es como funcionan los demonios. Te observan y te observan y te observan y te observan para ver cuál es tu debilidad. Y cuando ya sienten ellos que te tienen marcado, entonces lanzan un dardo y te cae el dardo, porque qué casualidad que cuando pecamos, qué casualidad que es donde está más sabroso. Que es casualidad que es donde más nos gusta, porque Satanás funciona bajo un largo periodo de observación. Entonces le agregas a esta fórmula de que Satanás está a control del mundo, le agregas el hecho de que tú personalmente estás viviendo también una aberración en ataques de Satanás, y que vives una guerra espiritual constante, y que nos descuidamos en un milisegundo y ya parece que estamos pecando una vez más, ¿sí? Precisamente ese es el tema que se aborda en la soberanía de Dios. Página número 2, mero abajo, principios de página 3. Los creyentes no deben interpretar lo que sucede solo por lo que sus ojos ven, sino que deben interpretar las cosas a través de la fe. Dice 2 Corintios 5:7, porque andamos por la fe, no por la vista. Mira, te lo explico. Los creyentes tenemos un arma muy poderosa, que nos permite ver las cosas más allá de lo natural. Esa arma se llama la fe. El cristiano tiene la capacidad de poder visualizar en una óptica espiritual todo lo que pudiese estar obrando, por más negativo que parezca en tu mundo, y puedes analizar que Dios está haciendo algo a través de ello. Por más negativo que parezca la circunstancia, nosotros captamos a través de la fe, que es la soberana voluntad de Dios en acción, que no es solo por actos humanos ajenos o independientes a lo que Dios pudiera estar haciendo, ¿sí? Sino que Dios, a través de la negatividad que nos pudiera estar sucediendo, que Dios está demostrándonos: lo permití que sucediera porque quiero demostrarte mi poder. Sí, amén. Te permití que pasaras por allí porque quiero demostrarte que también sobre esa área tuya puedo reinar, gobernar, superarlo y demostrarte mi poder. ¿Para qué? Para sacarnos de ahí, superarnos y meternos, esta es la parte que no te va a gustar, y meternos en una bronca todavía más gruesa.
para después meterte en otra bronca todavía más gruesa y luego que superes esa otra circunstancia. ¿Para qué? Para superarte y demostrar, superarlo y demostrarte que Él tiene poderío y control y soberanía sobre esa circunstancia. ¿Para qué? Para después meterte en otra circunstancia todavía más complicada. Y a eso se le llama ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, donde vas tomando más óptimas y más grandiosas victorias a través del tiempo, porque Dios te mete circunstancias que en ese momento no entendemos el mensaje, que en ese momento a nosotros pueden parecer adversas, ¿sí? Pero que Dios está queriendo, te lo digo de esta manera, pero que Dios está queriendo lucir su poderío una vez más y expresarlo de una nueva manera a través de la circunstancia que tú pudieras estar pasando. Esa es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es, te meto en esta bronca, no para que te me ahogues en el vasito de agua. Te meto en esta bronca para manifestar que yo me las puedo todas en esa circunstancia también. Y luego te mete en otra. ¿Sí? Y cuando tú captes a través de una simetría de circunstancia que tú puedas pasar, cuando tú captes que Dios lo que realmente estuvo haciendo a través de múltiples circunstancias es demostrando que puede, ¿sí? Incrementa tu fe y despierta un anhelo de querer descubrirle todavía más profundamente. ¿Sí? Así que la vida se trata todo. Toda la vida se trata de promesas de las cuales te abrazas, promesas de las cuales pueden ser cumplidas, ¿sí? Pero vamos a tener constante batalla para no creer en ello. ¿Por qué? Porque dice tu Biblia ahí en página, tu libro ahí en página 3, mero arriba, como el cuarto, quinto renglón, de arriba de la página, dice, la Biblia dice que la gente inconfesa siempre estará en rebeldía contra la autoridad y la ley de Dios. Gente inconfesa, si quieres anotar ahí qué significa, eso significa inmoral, la gente deshonrosa, o sea, el impío, ¿verdad? El que no tiene razón y por qué creer en que Dios tiene todo poder. La Biblia dice que la gente inconfesa siempre estará en rebeldía contra la autoridad. Así que no debería sorprendernos que el rebelde, que el malvado contradiga la Biblia, que contradiga la suprema autoridad de Dios. Es común. Es común el agnóstico, el agnosticismo, que es el que contradice la Biblia, ¿ok? Por esa razón, porque él sabe perfectamente bien, porque Satanás sabe perfectamente bien que Dios sí está a control de todas las cosas y lo documentó en un lugar, lo puso documentado, que se llama la Biblia. Lo puso documentado en un lugar. Sí, por eso el agnosticismo intentará siempre desacreditar la Biblia, porque la Biblia, déjame explicarte qué es la Biblia. La Biblia es un documento donde todas las cosas obran juntas, en conjunto, para el bien que aquellos que aman a Dios. Y por eso los eventos de la Biblia, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de eventos que entran en simetría, ¿sí? Con tu misma vida. Y que te demuestran que todas las historias bíblicas realmente son demostraciones del poderío de Dios. Que Jonás, ¿cómo se llama el animal ese? Que la ballena, ¿sí? Que Noé, que el diluvio, que David y Goliat, que los muros de Jericó, que las ranas en Egipto. ¿Nunca te has puesto a captar que la Biblia es un conjunto de un montón de historias que hacen simetría, con los cuales tú puedes identificar tu propia vida y decir, oye, ya estoy finalmente captando que la Biblia es un montón de historias donde Dios se las pudo todas, donde Dios tuvo el poderío, y entonces al identificar mi vida, mi circunstancia con las historias bíblicas, puedo fortalecer mi fe, porque entonces Dios me metió en esa circunstancia para demostrar su soberanía, para demostrar su poder. Gloria a Dios. Esa es la Biblia. Un conjunto de un montón de historias de Dios sacando adelante el proyecto, ¿sí? A pesar de las circunstancias, pero para fortalecer la fe de la persona que tenía metida en esa circunstancia. Promesas cumplidas. Un ejemplo. Que la mujer estéril no será estéril, dice la palabra de Dios. Que la mujer estéril puede tener bebés. Nosotros lo vivimos, somos carne propia, somos un ejemplo vivo de ello.
20 años esperando bebé. Ustedes conocen mi vida, apenas Dios dio vida. 3 años, tengo una niña de 3 años, tengo un niño de 5 años. Hace 12 años que falleció nuestro primer hijo. ¿Sí? Entonces, nace y antes de nacer, justo antes de nacer, llega y le dice, tenemos que sacar el feto de tu cuerpo porque el bebé ya no tiene vida. Y yo remodelé toda la casa. Y cuando estaba haciéndole el legrado a mi esposa, limpiándole, ya después de haber perdido, cuando le estaban haciendo el legrado, 3 diferentes especialistas entran en 3 diferentes momentos a decirnos, ríndanse, entienden, miran su edad, no se pueden embarazar ustedes, compréndanlo. Tú eres estéril, acéptenlo ya mejor. ¿Por qué siguen tercos? Es que nosotros como doctores tenemos que, es nuestra responsabilidad, hablar con ustedes directamente y hacerle ver a ustedes la realidad de las cosas. Y todo el tiempo nosotros llorando por dentro, diciéndole a Dios, pero tú tienes en tus escrituras una promesa cumplida que la mujer no será estéril. Y nos abrazamos de esa promesa, ¿cuál es el resultado? Vivo el mejor de los 2 mundos. Tengo una niña, tengo un niño. Vivo el mejor de los 2 mundos. Sí se pudo embarazar. Tenemos el niño, tenemos la niña. Porque a pesar de que ya te pasas de los 50 años de edad, ¿sí? Y que no te debes de embarazar, pero te abrazas de la promesa y 2 niños perfectamente saludables. ¿Qué fue eso? Que te abrazas de la promesa. Así que el periodo de espera tiene todo que ver dentro de la soberanía de Dios. Último párrafo, página 3, segundo párrafo. Aunque todas estas cosas son verdaderas, solamente podemos entenderlas y disfrutarlas si somos creyentes en Dios. Va a haber cosas que solo vas a poder comprender si eres creyente. Va a haber cosas que tú como creyente, ¿sí? Son para que disfrutes y que no te las va a comprender el mundo en general. Muchas cosas solo se pueden entender y disfrutar si eres creyente. Porque son los conceptos profundos de cómo Dios obra. Un ejemplo, la naturaleza de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es que Dios te ama tanto que te elige y te perdona a pesar que eres pecador. Su naturaleza es perdonadora, que su naturaleza es santidad. Y a pesar que es santidad, a pesar que es majestuosidad, grandiosidad, a pesar que es grande Dios, baja hasta el lodo y elige al lodo con sus propias manos. Esa parte de la naturaleza de Dios no la logra comprender el impío. Su carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? Carácter es de que Él está dispuesto a compartir sus atributos contigo. Que Él está dispuesto a compartir su autoridad contigo. Que la imagen de Dios es una imagen de autoridad, una imagen de supremacía, una imagen de dominio, una imagen de control, una imagen de gobierno. Y que eso lo comparte contigo. El ser humano no va, el impío no va a comprender esas cosas. Ahí te voy a otro ejemplo. El impío no va a comprender nuestra sumisión a la voluntad de Dios. ¿Cómo me vas a decir, Raúl, que tú te estás sometiendo? Y que tú te dices que te vas a someter completamente a algo que nunca has visto en tu vida. ¿Verdad que es la lógica impía? Es la manera como va a pensar el impío. Y no van a comprender que tú tienes una sumisión total a Dios. Porque ellos no comprenden que tú ya cometiste suficientes errores a través de tu vida. Y que tu voluntad, ¿qué tanta productividad has tenido con tu propia voluntad? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Qué tan bien te está yendo en tu vida con tu propia voluntad? Entonces, no, pues viéndole ese punto de vista, no estoy tronado, estoy dañado. Así que como tú ya fracasaste suficientes veces, puedes dejar ir tu voluntad y te conviene, viéndolo bajo ese punto de vista, te conviene mejor soltar tu voluntad y que sea la voluntad de Dios la que predomine, porque bajo mi propia voluntad yo la he regado y la sigo regando. Por eso mismo tú te puedes someter voluntariamente a Dios. Eso es algo que el impío no va a comprender, alguien del mundo no va a entender, el por qué tú ya has estado dispuesto a soltar tu propia voluntad y mejor que predomine la voluntad de alguien más. ¿Sí? Otra cosa que no va a comprender el ser humano, nuestra confianza, para que despierten los dormidos, nuestra confianza en el total control de Dios, de todo lo que nos sucede. No comprende Él que nosotros tenemos total confianza en Dios, si es bueno con nosotros, ¿sí?
o si algo malo nos está sucediendo. Él no va a comprender eso. El impío te lo diría con estas palabras. Es que mira, Aurelio, mira, si me está yendo bien, pues entonces tengo razones para agradecerle a Diosito. Pero si me está yendo mal, ¿cómo puedo agradecerle? ¿De qué? No tendría ni qué razón para agradecerle. Lógica del mundo. No entienden ellos que nosotros tenemos total confianza en Él, nos vaya bien, nos vaya mal. No entienden ellos, porque entonces dentro de la soberanía de Dios empiezas a tener una comprensión espiritual de las cosas a través de la fe y empiezas a entender que Dios no se equivoca. Eso es algo que el ser humano no entiende en general. Dios no se equivoca. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos decir nuestra propia lógica espiritual al mundo. Le podemos decir, mira, aunque las cosas parecieran como que están adversas y equivocadas a mi parecer humano, yo entiendo y yo sé y tengo una convicción sólida que es Dios quien está causando la circunstancia para redirigir mi vida y que no cometa los mismos errores que está cometiendo antes. Te van a decir, no, de veras ya la perdiste tú. Estás loco, ahí sigues justificando a tu Dios y te está yendo de la patada. Y sigues justificando tú a tu Dios. Pero son cosas que solo en lo espiritual nosotros lo entendemos. Y se mete el enemigo ahí, ¿verdad? Y se mete el enemigo que metiendo cizaña, sacan más lógica humana, filosofía terrenal, no bíblica, y tú estás, pues sí, ¿verdad? ¿Sí? Que su amor hacia nosotros es el motivo principal del por qué pasamos por las vivencias. Esto no lo va a entender el mundo. Que su amor hacia nosotros, que Él nos ama tanto, que nos cierra puertas, ¿sí? Que nos cierra puertas, pero que realmente es por su amor, que Él nos está cerrando una puerta y porque vivimos por cierta circunstancia. Ahora, tampoco la iglesia te va a poder explicar la soberanía de Dios. Página 4 mero arriba. Predicaciones superficiales y vagas no bastan. ¿Qué quiere decir eso? Predicaciones emocionalistas y superficiales no pueden explicar la soberanía de Dios. Sí, es bueno venir al culto, es bueno estar en una iglesia, sí. Y que saltos y gritos y que danzas y patadas voladoras, saltos mortales. Sí, es bonito gozarte, sí. Pero lo emotivo, lo emocionalista, no incrementa nuestra fe. Nuestra fe incrementa cuando podemos captar el por qué Dios soberanamente nos cursa por situaciones. ¿Sí? Situaciones donde se puede observar el control total de Dios. ¿Sí? Cuando esa vivencia que estás pasando la regresas a las escrituras y se alinea con las escrituras, dices tú, oh my God, mi circunstancia todo este tiempo estuvo aquí en la Biblia. Pues sí, todas están. Pero el cristiano común no le encuentra aplicación a la Biblia si en tu congregación, tu miembro, no le encuentra aplicación de la circunstancia y tú también no le encuentras aplicación a la circunstancia que pueda estar pasando. Con alguna historia bíblica, you're just not reading enough Bible. Simplemente no estás leyendo suficiente Biblia. Porque allí está la circunstancia y por eso Dios puso las historietas de la manera como las puso en una gama diversificada de circunstancias para que puedas identificar lo que puedas estar cursando con alguna historia bíblica. Se encuentra allí tu situación. ¿Cierto? Amén. Entonces la Biblia nos da ese entendimiento. Déjame la Biblia es el lugar correcto para poder explicar la circunstancia que le puede estar pasando a alguna persona que estamos ministrando. Porque la Biblia es la revelación. La Biblia es en escrito, ya un manual. La revelación de las escrituras es la explicación de cómo, el por qué y hacia dónde Dios va dirigido soberanamente a través de esa circunstancia. Última oración, último párrafo de página 4. Habla sobre vas a recibir opinión humana. ¿Por qué? Porque como todo el mundo son todos, ¿sí? Porque como todo el mundo tiene una opinión para todo, pero tú tienes que saber que definitivamente no puedes basarte en, entre comillas,
opinión humana. Todo mundo va a filosofiarte de mil maneras aún dentro de la iglesia. Sí, es que yo pienso que Dios así. Nunca leen la Biblia, pero nunca estudian la Biblia, pero yo, sí. La soberanía de Dios no está sujeta a lo que el ser humano piense, porque la soberanía de Dios no es un estudio teórico. La soberanía de Dios no es algo hermenéutico. La soberanía de Dios se asegura que lo vivas a través de la vivencia. Se experimenta la soberanía de Dios. Estaba yo en un vuelo en una ocasión. No recuerdo a dónde iba. Estaba uno de esos sheiks musulmanes. Un musulmán, un sheik, estaba en un vuelo, yo no sé, Qatar Airways o no sé dónde andaba. Iba para uno de esos países árabes. Tenía sentado enseguida un fulano musulmán y quiso empezar una conversación amable conmigo. Yo lo acepto que yo fui quien lo provocó. Porque él me dijo, what do you do for a living? ¿Qué haces? Y él queriendo platicar conmigo, yo ya queriendo dormir después de tanta gira y bien cansado, yo lo que quería era dormir. Con mi cobija empecé a acomodarme ahí para dormir y él platicando conmigo. Entonces me dice, ¿a qué te dedicas? Y le dije, well, I'm a pastor, preach the word of God, I'm a Christian, soy un pastor, enseño teología en una universidad. Y todo dice, oh, ok. Y luego me dice, well, I serve Allah, you know that, yo sirvo a Allah, tú sabes eso. Y al cabo servimos el mismo Dios, queriendo hacer plática amable conmigo. Y cuando le digo, oh no, I'm sorry, no, we don't serve the same God. No servimos al mismo Dios. Sí, perdóname, pero no servimos al mismo Dios. Y se me queda viendo así como, ok, por ahí quieres llevar la conversación, ok. Entonces empieza a querer hablar más allá y yo lo que quería era dormir. Entonces dice, bueno, yo te voy a decir algo del Corán, un ejemplo, y vamos a hacer entonces una comparativa de tu cristianismo con lo que el Corán dice. Y sacó varios atributos, que la justicia de Dios, que el amor de Dios, que es sanador, que es la vida, pues cosas así, ¿verdad? Entonces, en cada ejemplo que él me decía, me decía de que Dios sana. A ver, el Corán dice que así Dios sana. Pues yo le dije cuando yo tenía ataques epilépticos, yo era adolescente, me declaró en epiléptico, no podía sanarme, mi madre se abrazó de la promesa, ella dice, mi hijo no sabe cómo tener el tipo de fe, así que yo voy a hacerlo por él, se abrazó y Dios me sanó y me quitó la epilepsia de la noche a la mañana. Después me tiré a mí en el hospital, cuando me dicen, no, rajamos la mitad del estómago, no podemos, me sacaron la vesícula, no pueden hacer el páncreas funcionar y me dijeron, si no hacemos el páncreas funcionar, vas a comer a través de una pipa por el resto de tu vida. Y yo tuve que abrazarme de la promesa que Dios es sanador y que Dios sana. Entonces ahora se fue a la justicia y luego se fue al matrimonio y se fue. Y por cada cosa que él me sacaba, yo le sacaba un testimonio completo y se lo explicaba. Después que como di 15 testimonios, entonces él captó qué estaba sucediendo. Y él dijo, espérate, yo te estoy sacando una porción del Corán, lo teórico. Y para cada cosa que yo te he dicho, tú me has sacado una experiencia que tú has vivido tú personalmente. Le dije, qué bueno que ya captaste lo que estoy haciendo, porque el mío está vivo. El mío está totalmente vivo. Él mismo fue el que se enojó, me agarró su cobija. Good night. Y se tapó. Se tapó. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios no es algo que puedes explicar. Son estos conceptos profundos de que Dios se las puede todas. Pero que precisamente por eso Dios te mete en ciertas circunstancias, para demostrarte que se las puede todas. Sí, amén. Y nosotros ahogándonos en el vasito de agua. Y Dios queriendo demostrarnos, hijo, quiero controlar sobre eso, quiero superar esta circunstancia en tu vida. ¿Para qué? Para demostrarte y para convencerte que me las puedo todas. Asombroso, ¿no? Sí. Entonces no podemos basarnos en lo que una persona piense, no podemos basarnos en un estudio teórico o algo hermenéutico. Capítulo 1, los beneficios de la soberanía de Dios. Página 6, vamos a empezar a hablar 8 beneficios de la soberanía de Dios y vamos a verlos uno por uno y luego aquí se va a poner muy bonito. Primero, estoy en página 6, segundo párrafo, primero que todo, si creemos que Dios es soberano, entonces tenemos una mejor idea de lo que Dios es decir, de su verdadera naturaleza y carácter. ¿Quién es Dios? Él es creador. Mira, Dios controla todas las cosas inanimadas. Te voy a resumir el párrafo para que no se haga tan aburrido, no solamente estar leyendo.
Dios controla todas las cosas. Dios controla cosas inanimadas como las cosas vivas. Dios controla a los animales, Dios controla a los hombres, Dios controla a los ángeles. Dios tiene absoluto control sobre todo lo que Él creó. Y Dios nos demuestra que Él creó un universo para que cuando tú, fíjate bien la orden como Dios creó las cosas. Dios primero creó todo el universo, el cosmos, los organismos unicelulares, los organismos primitivos, las bacterias primitivas que desarrollan la fotosíntesis, las modificaciones atmosféricas. Dios crea el cosmos, el universo, el sistema planetario, lo que se llama el eón proterozoico, que la Tierra comenzó como una masa de polvo cósmico bombardeada por radiación, meteoritos y materia espacial. Dios crea todo el universo. Después, fíjate la orden cómo crea al hombre. Después, creó al hombre. Para que en el momento que tú pisaras la creación, pudieras admirar automáticamente todo lo que Él ya había hecho. Fíjate la orden cómo hizo las cosas. Entonces, si Dios creó absolutamente todo, ¿cómo pudiéramos no someternos a Él si somos también esa creación? Y luego, después de haberlo creado todo, su bondad se extiende todavía más, de decir, hijo, de todo lo que creí, tú eres superior a todo lo que acabo de crear. De todo lo que acabo de crear, echaste a perder las cosas. Adán y Eva. Bueno, te doy otra oportunidad después de que la regaste, tus padres espirituales. Ya por ti mismo, ya solito. Pues, volviste a echar a perder las cosas. Ahora ya no pecaste por Adán y Eva, ahora ya pecaste por ti mismo. Y Él dice, decido perdonarte. Y que sigas en esa posición porque te elijo para que seas la corona de toda mi creación. Para que seas lo más importante de todo lo que acabo de crear. La soberanía de Dios te lleva a una comprensión en la que te doblega en humildad. Porque entiendes que Él, después de haber sido el creador de todo poderío, el universo, el sol, ¿sí? Estábamos viendo con Jared esta semana pasada que Júpiter tiene 73 lunas. Saturno tiene 65 lunas. Y el planeta Tierra donde vivimos tiene una luna. ¿Sí? Una sola luna. Entonces estábamos viendo la grandiosidad y cuando Jared vio que caben 250,000 veces el planeta Tierra dentro del planeta Júpiter, ¿sí? Estábamos viendo, comparando estas cosas, es algo asombroso. Es algo asombroso que tu mente vuela y luego esa es nada más parte aquí del sistema solar donde vivimos, pero que dentro de nuestra galaxia, en the Milky Way, hay todavía billones y trillones y zillones de más galaxias. Y la mente de Jared ya se iba a los billones y los billones. Entonces, ver sus ojitos así, su pupila abrir y cerrar, de captar la grandeza, ¿sí? Lo relacionaba yo con este estudio. Y Dios crea todo y controla absolutamente todo para demostrarte que de ese tamaño es su grandiosidad. Pero que Él dice, y tú, por más malandrín que parezcas, eres superior a todo lo que a todo lo que te puedo demostrar el poderío. En segundo lugar, página 7 a mero arriba. En segundo lugar, creyendo que Dios tiene el control completo de todo, nos damos cuenta de que nuestra religión es viva y práctica. Ahí está la palabra clave, ahí viene. No podemos tener una fe verdaderamente viva hasta que nos demos cuenta de qué tan grande y poderoso es Dios. Mira, te lo explico de esta manera. La fe. Conocer del poder de Dios fija el fundamento de nuestra fe. ¿Sí? Es decir, saber que Dios es grande y poderoso, porque te lo vas a experimentar a través de las vivencias.
Saber que Dios es grande y poderoso y solamente así te lo vas a poder confirmar a través de las mismas vivencias que tú estás pasando. En vez de ahogarte y amargarte en la circunstancia, deberías de entender que es Dios que está queriendo lucirse de una nueva manera. Saber que Dios es grande y poderoso te da la confianza de tenerle fe. ¿Sí? Entonces puedes decir, wow, sirvo a un Dios poderoso. La grandeza de Él, lo vasto que Él es, va despertando en ti, paso a paso, a través de vivencia tras vivencia. Despierta un anhelo de querer conocerle más. Entonces, si ya vi que me sacaste de esa parte de mi vida, ya la puedo rendir a ti. Sí, te saqué la circunstancia matrimonial. Tu matrimonio me lo puedes entregar y yo tengo control de ello. ¿Y qué con mi economía? Pues ¿por qué crees que te tengo en esa circunstancia económica ahí? Para poder demostrarte que sobre eso domino, que yo también controlo y tengo el control total sobre tu economía. Entonces mi parte económica también te la puedo rendir a ti. Sí. Y mis emociones, que traigo traumas de la infancia todavía. Y que traigo infancias es que todavía lo amo. Y se fue con otra. ¿Y cuándo fue eso? Pues tengo 55 años de edad, eso sucedió cuando tenía 17. ¿Sí? Entonces Dios dice, eso también, yo lo puedo controlar. Entonces, cuando empiezas a ver que Dios puede controlarlo esto, Dios puede controlarlo esto, Dios puede controlarlo esto, y realmente fueron oportunidades para tú ver su poderío funcionar de una nueva manera, te despierta el anhelo de querer escudriñarle más. Y Dios, sí, ven, quiero enseñarte. Y entras en un nuevo anhelo, entras en un nuevo amor, queriendo conocer cómo Él ahora puede dominar cada área de tu vida. Y le empiezas a entregar más áreas de tu vida a Él, porque sabes que tiene el poderío de sacarte adelante de esa circunstancia. Y luego regresas a la Biblia y empiezas a leer la Biblia. Y como la Biblia ya tiene aplicación a todas las áreas de tu vida, como te lo vuelvo a repetir, si no estás encontrando tu situación en la Biblia, simplemente no estás leyendo suficiente Biblia. ¿Ok? Y como la Biblia tiene aplicación a todas las áreas de tu vida, nos será fácil someter a Él cada área de nuestras vidas. Cada aspecto de nuestras vidas se lo entregamos a Él. ¿Sí? Porque lo estamos viendo gobernar y controlar cada circunstancia que Él tiene. Y empiezas a hablarle a las cosas. Y empiezas a moverte en un nuevo ámbito. ¿Sí? En tercer lugar, la creencia de que Dios es soberano sobre todas las cosas nos enseña que no podemos hacer nada para salvarnos por nosotros mismos. Esta frase nos empieza a dar un vislumbre, nos empieza a dar una introducción a lo que es la salvación. Más adelante vamos a cubrir la refutación de la salvación, porque el tema de la soberanía de Dios te lleva también a comprender cuándo eres salvo, quiénes son los elegidos, si todos son salvos, por qué no todos son salvos, porque dentro de la soberanía de Dios es donde se estudia eso, que es lo que caprichosamente, son dos escuelas muy válidas que se han refutado dentro del cristianismo, lo que viene siendo la escuela del calvinismo versus el arminianismo, ¿verdad? Y más adelante en este mismo libro, tú lo vas a poder leer, lo más probable no vamos a poder llegar hasta ese argumento, pero sí te voy a dar algunos fundamentos para poder saber cómo estudiar, bajo cuál óptica estudiar esos puntos, para que cuando llegues ahí no termines confundido, sino tengas un conocimiento, una base apropiada bajo la cual vas a estudiar estas refutaciones, porque son refutaciones que han existido desde la era patrística, los primeros 400 años después de que Jesús se fue, cuando se empezaba a analizar quién es salvo, quiénes van a ser salvos, cuáles son los elegidos, quiénes son salvos, quiénes no son salvos. Sí, entonces ya estos argumentos se empiezan a estudiar. Pero bueno, aquí empezamos a ver la creencia de que Dios es soberano sobre todas las cosas nos enseña que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Aceptamos que nuestras fuerzas entonces son tan minúsculas, que su poder es tan grande y nuestro poder es tan pequeño, que esto te empieza a hacer a través del tiempo 100% dependiente de Dios. Así es como un cristiano se hace 100% dependiente de Dios. ¿Sí? Porque tus deseos, dice ese mismo capítulo ahí,
Tus mismos deseos te van a querer llevar siempre a hacer el mal. Así es el ser humano. ¿Sí? Esa condición debe llevarnos a disponer nuestras vidas a querer ser salvos. El hecho de que no puedes por ti mismo, el hecho de que ya has fracasado suficientes veces a través de tu propia voluntad, te debe de querer llevar a rendir totalmente toda tu voluntad a Él y ser 100% dependiente de Dios. Eso es una lección que te va a enseñar la soberanía de Dios. El hecho de que no podemos salvarnos a nosotros mismos debería hacernos sentir temor del peligro de nunca llegar a ser salvos. Página 7, mero abajo. En cuarto lugar, la creencia de que Dios tiene control de todo muestra cuánto dependemos de Él para todo. También nos damos cuenta cuán débiles, vanos y pequeños somos. Mira, quiero explicarte algo. La soberanía de Dios, una característica que debe tener en ti, algo a lo que debe encaminarte, es que debe desvanecer la altivez humana. Entender que Dios es soberano y que Él está en control de todas las cosas, debe doblegar tu orgullo. Ver la grandeza de Dios disminuye nuestra soberbia. Y ese factor es muy importante para obtener la gracia de Dios. Que seas elegido. Que Dios tenga gracia sobre ti. ¿Sí? Entonces tienes que disminuir tu soberbia, factor muy importante para obtener la gracia de Dios. Una persona dobla su soberbia, te doblegas a ti mismo y te rindes tu voluntad. Y Dios dice, a ella, la voy a elegir. Porque es candidata perfecta para mi gracia y mi amor y mis bendiciones, ¿sí? Porque no anda altiva por sí misma. Que no pudimos ayudar a Dios a través de nuestros propios méritos. Tienes que saber que es exclusivamente por gracia. Página 8, mero arriba, te habla ese primer párrafo. El hombre se va a querer enorgullecer en sus propios méritos. El hombre se va a querer enorgullecer en sus mejoramientos, en sus logros. Eso solo va a llevarte a pensar que tú contribuyes algo hacia tu salvación. Y no es así. Mira, voy a hablar aquí entre nos. Voy a hablar bien directo, ¿ok? Le estoy hablando esta mañana a la cultura más productiva y más trabajadora de toda la existencia, me atrevo a decir eso. Le estoy hablando a la cultura que no le teme a nada. Le estoy hablando a la cultura más productiva. El gringo tanto se enorgullece allá arriba que en su Nueva York, que su grande ciudad, y yo me paro muy con la frente en algo y le digo, sí, tu Nueva York está grande, sí, pero nosotros te lo construimos. ¿Sí? Yo me enorgullezco en India, Malasia, Myanmar, Burma, Nepal, Sri Lanka. Yo les digo abiertamente, ahí en Estados Unidos, en Estados Unidos mis alumnos, yo no tengo el profesionista, el abogado, el doctor. Yo tengo el hombre de construcción y la mujer que limpia casas. Pero estoy muy orgulloso de ellos, porque somos la cultura más productiva de todas. Amén, así es. Estoy hablando, especialmente el de Juárez. Aquí estoy en la ciudad más segura del mundo. Aquí eso sí que no le tienen miedo a nada. Los de Juárez sí, eso sí. Seguro que te matan. Hay una frase que tenemos aquí en México y es, para vivir esta vida y vivir tranquilo, tienes que aprender a tener un poquito de miedo. Porque el de Juárez sí, de veras, esos sí están bien locos. Y pues yo también soy de la ciudad más segura del mundo, ¿verdad? Ciudad Juárez. Bueno, entonces, eso que estamos hablando aquí entre nos, eso te lleva a pensar que tú contribuyes algo hacia tu salvación. ¿Sí? Y no es así. Solo Dios ha provisto la salvación. Por eso Dios te causa circunstancias para doblegar tu propio orgullo. Disminuyes tu soberbia, porque es un factor muy importante para poder obtener la gracia de Dios. ¿Sí? En quinto lugar, página 8, en quinto lugar, creer en la soberanía de Dios nos da un sentimiento de plena seguridad. Anota por favor la palabra hebrea para la palabra seguridad. La palabra hebrea en hebreo es maguen. M-A-G-E-N. Maguen.
Y es el nombre hebreo de Dios para Dios es mi protector. M-A-G-E-N. Maguen. Maguen. M-A-G-E-N. Es cuando dices Dios es mi seguridad, Dios es mi escudo, Dios es mi protección. No es bandera, no es Nisi. Nisi es, tú eres mi representante, o sea, tú eres mi abogado. Tú eres el que va enfrente de mí y yo me paro detrás de él. Eso es muy diferente. Aquí Maguen surge de la palabra Maoz, M-A-O-Z, que Maoz es un lugar de protección. ¿Ya? Una fortaleza. Tienes que a ese lugar se adentra. A la protección de Dios entras. Eso es algo que tú encuentras en la soberanía de Dios. Dice ahí, en quinto lugar, creer en la soberanía de Dios nos da un sentido de plena seguridad. Te lo voy a confirmar. ¿Verdad que Dios nos provee seguridad en tiempos de tristeza y has ido a Él para refugiarte en Él? Ese es un lugar. ¿Verdad que te ha provisto seguridad en tiempos de dolor? ¿Verdad que te ha provisto seguridad en tiempos de traumas? Porque vas a Él y te encuentras ahí y te abraza. Es un lugar donde tú te encuentras con Dios. La soberanía de Dios te llevará a eso. A refugiarte en Él, a encontrar tu lugar en Él. ¿Sí? Los líderes de la alabanza en la iglesia tienen que saber aprender eso de la presencia de Dios y de la adoración. La adoración y la alabanza y la adoración no es algo que se hace. La alabanza y la adoración es un lugar al que te adentras. Y tienen que ellos ser expertos en hacer llevar al pueblo a entrar a ese lugar. Porque dentro de ese lugar encontrarías protección. ¿Cómo le hace usted, doctor, en tantos países donde lo vemos comiendo con hindú, lo vemos comiendo con el musulmán, lo vemos comiendo en el mundo budista, lo vemos comiendo en el mundo comunista? ¿Saben cómo le hago? Es que yo no soy de este mundo. Donde sea que yo estoy, ¿sí? Esté en Lufingen, Neustadt, Dittishausen, Tirisee, esté en Alemania, esté en Francia, Bordeaux, donde esté. Yo estoy en mi casa, porque estoy bajo su protección. Es un lugar donde yo vivo en su protección. ¿Sí? Porque no soy de ningún lugar geográfico de esta tierra. Estoy en mi casa donde sea que estoy, porque estoy en su presencia. En sexto lugar, si creemos que Dios es soberano, estaremos contentos con cualquier cosa que Dios nos mande. Eso sí está complicado de entender. Porque terminas dándote cuenta de lo que Él nos envía es por nuestro propio bien. Encuentras una complacencia en la voluntad de Dios. Te esté mandando algo bueno, te esté mandando algo que no lo interpretes como bueno. ¿Sí? Que Dios siempre va a ver por tu bien. Mira, te lo explico de esta manera. Dios tiene más interés por ti que lo que tú mismo puedas tener por ti mismo. Tú dices, eso es imposible, Adrián. ¿Cómo Dios va a tener más interés por mí que yo mismo? ¿Me quiero mucho? ¿Verdad? ¿Te lo confirmo? ¿Se los compruebo de que Dios tiene más interés por ti que tú mismo? Ahí te va. Porque la razón de Dios haberte creado fue para algún propósito de Él. ¿Sí? Es para una misión de haberte creado, es para una misión que Él quiere lograr, para Él. Acostúmbrate a eso. Así que cuando puedas estar sufriendo en el ministerio, cuando puedas estar lo que nosotros llamamos supuestamente pagando el precio, he estado ahí muchas veces. Salgo de país musulmanes y vengo llorando en el avión y vengo chillando. Solo los administradores en la universidad son los que se dan cuenta porque les mando mensaje y les digo, estoy destrozado, estoy hecho pedazos. Andábamos en persecución, escondidos en las cajuelas de un carro y estoy llorando, estoy hecho pedazos ahorita. Ya he dado miles de conferencias, ya no traigo ni garganta, siento el resfriado que ya se está viniendo sobre mi cuerpo, pero yo voy a poder subirme en un avión, yo voy a comer bien, voy a comer carne, voy a estar con mis hijos, voy a poder bañarme bien, voy a poner un traje bonito, perfumarme, voy a poder ir a Ciudad Juárez, voy a poder comer rico, voy a estar... Ellos no. Lo que más me duele ahorita es que ellos se quedan en la batalla. Y ellos se despiden de mí abrazándome en los aeropuertos.
Y me duele abrazarlos de esa manera porque yo soy su papá. Son más de 5,800 pastores que les doy cobertura y ellos se abrazan de mí porque no quieren soltarme. Yo tampoco quiero soltarlos. Pero yo sí puedo salir. Ellos se quedan en la batalla día a día. Vengo destrozado y le digo a Dios, ¿por qué este dolor? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué siento así? Y Dios me dice, deja de chillar, acostúmbrate. Mi plan va primero, mi plan va segundo y mi plan va último. Lo que tú sientas es totalmente irrelevante. Lo que tú sientas, lo que tú sufras, lo que tú duelas, me es totalmente irrelevante. No importa lo que tú sientas, acostúmbrate. Voy yo primero y mi plan va primero. Supéralo. Entonces, Dios tiene más interés en su elemento, que eres tú, que tú mismo. Dios tiene más interés, tiene más alto interés en su soldado, que eres tú, que lo que tú mismo puedas pensar. ¿Cómo vas a tener más interés tú de tú mismo si tú ni sabes ni a qué viniste? Si tú ni sabes qué estás haciendo aquí. Sí, no estoy, ¿y qué estoy haciendo? ¿Sí? La séptima cosa es que creyendo en la soberanía de Dios, somos conducidos a, ¿qué dice el libro? Alabarle, exactamente. Busca por favor ahí, busca en tu Biblia Apocalipsis 4:11. Busca en tu Biblia Apocalipsis 4:11. El libro de Apocalipsis, te explico rápidamente qué es el libro de Apocalipsis. Te doy una síntesis muy breve. El libro de Apocalipsis es un resumen de todo lo que sucedió o debió haber sucedido en el historial humano. Cuando se llega al libro de Apocalipsis, es Apocalipsis 4:11, cuando se llega al libro de Apocalipsis, se nos está enseñando la escena celestial de cómo se está adorando a Dios, pero que es la escena de cómo el ser humano debió haber adorado a Dios. Entonces, una enseñanza que aprendes en la soberanía de Dios es cómo adorar a Dios. Porque hemos estado adorando a Dios avariciosamente de acuerdo a las cosas que nosotros queremos pedirle a Dios. Cuando el libro de Apocalipsis nos enseña cómo en la escena celestial se le está ya adorando a Dios en el cielo. ¿Ya? Ok, entonces por eso la séptima cosa es que creer en la soberanía de Dios nos conduce a alabarle. Mira cómo estos 24 ancianos están adorando a Dios por su soberanía. Una enseñanza en la soberanía de Dios, capta lo que te voy a decir, es importantísimo. La soberanía de Dios te enseña cómo deberías de estar adorando a Dios. Mira, lo leemos. Señor, digno eres de recibir. Bueno, déjame atoro en Señor un poquito. Señor, cuando el libro de Apocalipsis es escrito en la revelación de Juan, que a Juan se le da la revelación del libro de Apocalipsis, en ese entonces era durante el periodo del Imperio Romano. ¿Sí? La palabra Señor no se podía decir abiertamente. ¿Ok? Marco Aurelio acaba de fijar una regla que solamente él, el emperador romano, era el único que se le llamaba Señor, porque él era tu Dios. Él se había postulado como Dios. O sea, él se le podía decir Señor. En esta historia de la mujer cananea que viene a Jesús y la que le dijo, solamente vine para los hijos de la casa de Israel, ¿ok? No para una perra como tú, que es lo que realmente le dijo. Esta tarde voy a predicar de eso. En la graduación que tengo esta tarde voy a predicar esos tremendos sermonzazos. Si quieres asistir solo por el sermón, te invito, te va a fascinar. Entonces, esta mujer le dice a Jesús, Señor, 3 veces. Y no debería, porque era durante el imperio, el tiempo terrenal del ministerio terrenal de Jesús. Y esta mujer le dice a Jesús, le dice Señor 3 veces. Bueno, solo ahí nos enseña de un término bajo el cual tú puedes adorar a Dios. La soberanía de Dios te lleva a adorarle a Él de acuerdo a quien Él es. Señor, digno eres de recibir la gloria, y digno eres de recibir la honra, y digno eres de recibir el poder. ¿Cómo se le está adorando en la escena celestial? Por los 24 ángeles. Cuando aprendas a adorarle a Dios, basado en lucirlo a Él, la exaltación de Dios,
Practícalo esta semana. Vete a tu casa y empieza a orar de una manera muy diferente. Padre, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres misericordioso por todo. ¿Sabes qué, Dios? Te soy totalmente franco de corazón, no sé ni qué significa eso, pero Adrián dijo que podemos orar por la misericordia. ¿Ok? Porque para siempre es tu misericordia. Yo me siento pecador, yo sé que soy pecador, pero quiero adorarte porque tú eres misericordioso, porque tu misericordia quiero que me la enseñes, así que quiero adorarte por tu misericordia. Tú eres misericordioso por todo. Porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres majestuoso, tu majestuosidad. Significa que tú eres grandioso, que tú eres hermoso, que tú eres grande, que tú lo puedes todo. Adórale por su majestuosidad. ¿Sí? Porque tú eres santo. Porque tú compartes tu santidad conmigo. Y empiezo a adorarle por cosas así. Quiero adorarte porque tú eres digno de recibir toda la honra. Y quiero honrarte. Y los ángeles te honran. Los ángeles te honran. En la escena celestial te honra. El fuego te honra. Las nubes te honran. El agua te lleva alabanza a ti. Los pájaros todos los días la razón te están rindiendo. Cuando empiezas a adorarle a Dios de diferente manera, la soberanía de Dios te lleva ahí. Dios va a decir, wow, ya dejó de pedirme cosas. ¿Sí? Y como se está deleitando en mi presencia, ¿sí? Deleítate en el Señor y Él. Entonces ahora sí puede darle lo que Él quiere. Porque ahora aprendió finalmente a deleitarse en mi presencia, en quien yo soy. ¿Sí? Para de pedirle tonterías. Son cosas muy minúsculas para Dios. Aprende a deleitarte en su presencia. Algo que la soberanía de Dios hace por ti es que te enseña a adorarle de acuerdo a sus atributos. Yo vengo de un mundo de negocios. Vengo de un mundo, antes del 2001, yo hacía ventas de ingeniería, muy alto billete, y venía fui entrenado por árabes y por hindús, por la familia Patel. ¿Quieres más café? No, un ratito. Y vengo de un mundo de negocios, o sea, manejé billete por altas cantidades. Y cuando entré al ministerio en el 2001, venía de casa muy, muy grande, manejaba C43 AMG, Mercedes, Benz C43, AMGs. Vengo de muy, muy alto billete, es lo que yo hice en el mundo, estafando de empresas, pero a muy alto billete. Entonces vengo al ministerio, entro al ministerio y yo le pedí a Dios tonterías. Yo le pedí a Dios, God, I want a Rolex. I want a Mercedes Benz. Es el tipo de cosas que yo le pedí a Dios en el ministerio, cuando empecé el ministerio. Y Dios me dijo, ¿por qué mejor no me pides las naciones y dejas de pedir tonterías? Si me pides las naciones, te doy todo lo que está dentro de las naciones. Yo dije, wow, tú sí que piensas en grande. Digo, sí, las minúsculas tonterías que tú me pides, que un Rolex, pídeme las naciones. Si me pides las naciones, yo te doy todo lo que está dentro de las naciones. Y lo ha cumplido. ¿Te estás dando cuenta cómo aún en lo grandioso que nosotros podamos estar pidiéndole a Él es una migaja? Cuando empiezas, la soberanía de Dios te lleva a adorarle a Dios por quien Él es. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Mira la siguiente parte que sigue ahí. Es lo que te va a confirmar que es una porción bíblica que tiene que ver con la soberanía. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En latín, la Iglesia Católica esto le llamó ex nihilo, porque no dice lo que dice tu Biblia. El original griego dice lo siguiente, por haber creado de la nada. Tu Biblia dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero la Biblia en el original dice, porque Dios creó de la nada. Así que estas porciones bíblicas no son solo un pasaje apocalíptico. Son instrucciones de cómo adorarle por ser soberano. Que Él es el único Dios. Que Él controla todas las cosas. Que Él es el Elión, el primer nombre de Dios. Porque solamente yo soy Dios. Porque solamente yo soy digno de ser adorado. El Elión. Empiezas a adorarle a Dios por quien Él es. Lo tocas. Ya dejó de pedirme cosas. Mira qué chévere. Y se identifica Dios contigo. ¿Sí? En octavo lugar, página 8 mero abajo. En octavo lugar, creer en la soberanía de Dios nos da la seguridad de que en un día futuro el bien triunfará sobre el mal. Eso es muy importante porque nosotros vivimos en un mundo
caótico, donde vemos cada cosa negativa, ¿verdad? Pensamos en la palabra justicia, pues especialmente aquí en la ciudad donde estamos, no voy a decir el nombre. ¿Piensas en justicia? No piensas en una justicia apropiada, piensas en tránsito y mordidas, ¿verdad? Entonces vivimos en un mundo donde parece el mal que está triunfando sobre el bien. Pero en octavo lugar, creer en la soberanía de Dios te da la esperanza. La soberanía nos trae esperanza de un mundo perfecto que Cristo nos prometió. Porque empiezas a vivir el vislumbre de hacia dónde vas en tu futuro. Te lo digo de esta manera y con esto terminamos nuestra primera parte. Te lo digo de esta manera. El cristianismo es el único lugar, es la única religión donde Dios te da un vislumbre de hacia dónde vas encaminado mientras todavía estás en esta vida. Ninguna otra religión te da un vislumbre de hacia dónde vas. Ni la yoga del budismo es solamente meditaciones trascendentales. Es solamente demonios queriendo ministrar al ser humano. ¿Sí? Solo en el cristianismo Dios te da un vislumbre de hacia dónde vas. Entonces encuentras esa paz de hacia dónde vas mientras todavía estás en esta tierra. Dios te va a colocar a ministrar en algunos lugares donde vas a ver que no hay esperanza alguna. He entrado a países a predicar donde les digo, Dios, está tan precaria la situación, ¿qué mensaje les pudiera predicar? No les va a servir mi neumatología, no les va a servir mi soteriología, mi angelología, mi cristología, no les funciona. Y mi Dios me ha dicho, ¿verdad que están mal? Sí. Solamente pudieras predicarle a esta sociedad para que se gocen, solamente pudieras predicarles hacia dónde van en el futuro. Tan precarias así están las situaciones en algunos lugares. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Hemos finalizado nuestra primera parte de la teología de la soberanía de Dios. Regresamos después de este receso para poder continuar nuestra segunda parte. Estamos en la ciudad más segura del mundo, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Una bulla a todos, saluden a todos aquí, por favor, en la pantalla.